Editora Educando en Valores presenta Cuaderno de Trabajo del Área de Religión para Educación Primaria y Educación Secundaria. Cuenta con textos bíblicos, enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, documentos eclesiásticos, catecismo de la Iglesia, incluidas testimonios e historias de la realidad. Cuentan con la aprobación y resolución de la ONDEC y están de acuerdo al currículo nacional, con competencias, capacidades y desempeños del área. Incluye para el trabajo del docente programa curricular, unidades, carteles, sesiones de aprendizaje, juegos didácticos, videos, CD de canciones, calendario litúrgico, etc. Contactos al 950-275-875 o al correo info@educandoenvalores.com, ventas@educandoenvalores.com. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Muy buenas tardes y como dice el video, empezamos a vivir el segundo día del SER 2022, Semana de la Educación Religiosa, organizada por la Oficina Nacional de Educación Católica. Tengan buenas tardes, estimados directores, coordinadores, docentes de diferentes ODEC a nivel nacional. Les hacemos llegar un saludo especial a todos los docentes que hoy se encuentran en nuestra plataforma de Zoom, así como todos los docentes que se van conectando mediante nuestra plataforma virtual del Facebook Live de la Oficina Nacional de Educación Católica. Un saludo también especial a aquellos docentes de los colegios de convenio, colegios parroquiales y colegios religiosos de todo nuestro Perú. Mi nombre es Merly Rojas, el día de ayer las acompañé y hoy día también está conmigo Juan Carlos Holguín, coordinador de ONDEC. Buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Miss Merlí. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a nivel nacional en este SER 2022. Recordamos un poquito lo que pasó el día de ayer, Merlí, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a recordar la participación de muchos docentes del área de educación religiosa. Nos alegramos con su presencia, ¿no? Ayer hemos tenido el seminario sobre la importancia de la educación religiosa desde el aporte de la filosofía. Estuvo con nosotros el padre Carlos Rosell de Almeida, nos dio un magnífico tema. Me acuerdo, la filosofía buena dice tal cosa, ¿no? Nos lleva siempre a Dios. Hemos tenido además la presentación de las actividades de los grupos de ODEC número 1 y 2, que expusieron sus materiales educativos de trabajo en estas semanas, y además la profesora Mercedes de Sullana nos transmitió su propio testimonio desde el área de la educación inicial, ¿no? Formando el corazón de los niños pequeños. Adelante, Miss Merle. Así es, Juan Carlos, y también comentarle a todos los docentes que están conectados que varias ODEC nos vienen compartiendo las diversas actividades que están realizando por la Semana de la Educación Religiosa SER 2022. Tenemos registros fotográficos, tenemos videos de estas celebraciones donde hemos visto cómo diferentes ODEC, solo por mencionar de repente ODEC Abancay, ODEC Ayacucho, Arequipa, Castrense, ODEC Ica, ODEC Huánuco, entre otras ODEC, que nos vienen compartiendo estos registros tan bonitos, tan significativos, que vienen trabajando ya desde el día de ayer en la Semana de la Educación Religiosa. Realmente te das cuenta el gran esfuerzo que vienen realizando por evidenciar la importancia de la educación religiosa en nuestro país. Y es así que queremos contagiar toda esta energía, ¿no? Para que todos nos podamos fomentar este espíritu de Dios que va calando en nuestro corazón. Nuestro compañero Renzo ha preparado un video resumen al respecto. Adelante, profesor Renzo.
Muy bien, gracias Renzo. Imágenes muy significativas donde muchas ODEC se vienen uniendo a esta celebración, a esta semana de reconocimiento de la educación religiosa. Invitamos también a las diferentes ODEC que todavía no nos han enviado sus registros, compartirnos. Estamos todavía compartiendo, nos queda miércoles, jueves, viernes para seguir realizando esta semana tan especial. Queremos recordar en este momento a nuestro auspiciador de la semana del CER 2020, la editorial Educando en Valores, por el apoyo realizado para esta actividad. Juan Carlos, te doy pase para el momento de la oración. Así es, evidencias de todo este despliegue de las ODEC y del esfuerzo por entrar en el CER 2022, ¿no? Esta llama del fuego del amor, y por ello les pido que podamos ponernos en la presencia del Señor para que en este segundo día pueda su Espíritu llenar nuestros corazones y lo más profundo de nuestro ser. Adelante, profesor Renzo, con las diapositivas. Profesor Renzo. Muy bien, vamos a, antes de pasar el video, vamos a ponernos en un momento de oración, ¿verdad, Juan Carlos? Para poder iniciar siempre nuestras actividades con esta parte tan importante. Muy bien, entonces vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, tú eres nuestro noble pastor y nuestro amoroso guía, y aunque la noche sea muy oscura, de nada tendremos que temer, pues sabemos que tú siempre estás a nuestro lado, dándonos la sabiduría, la fuerza y la fe. Te pedimos que esta semana de la educación religiosa llene nuestros corazones con el fuego de tu amor, y que podamos anunciar tu evangelio y tu gran amor a todo el mundo educativo para transformar el mundo, nuestra sociedad y nuestra cultura. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por este momento. Adelante, Miss Merlin. Muchas gracias, Juan Carlos, y comentarle a todos los participantes el día de hoy, a todas las personas que están conectadas, que el día de hoy los grupos 3 y 4, el día de ayer tuvimos el grupo 1 y 2, y hoy tenemos a los profesores, directores del grupo 3 y 4 que corresponden a la SODEC de San Ramón, Huancavelica, Atalaya, Huancayo, Pasco, Oxapampa, Huánuco, Yanahuanca y Satipo. ¿Quién más, Juan Carlos? Más están las del grupo 4, las ODEC de Huari, Huamachuco, Cutervo, Chota, Huaraz y Cajamarca. Muy bien. Muy bien, y dentro de esa SODEC tenemos un testimonio el día de hoy. Un testimonio que está a cargo del profesor Paitán Rojas, que viene desde la ODEC Yanahuanca del departamento de Pasco. Vamos a poder ver durante esta semana cómo los diferentes testimonios de diversas regiones van a ser compartidos por ellos mismos. El profesor Rojas labora en la institución educativa Santo Domingo Sabio, número 35004 en el nivel primario. Le damos pase, profesor Jesús Paitán, puede prender su micro y su cámara. Adelante, profesor Jesús, adelante. Mientras va entrando, ¿no? Comentarte, Merly, qué potencia la del testimonio, qué fuerza para animar a nuestros profesores en esta labor tan encomiable, tan hermosa de poder compartir al mismo Jesús en el corazón de nuestros estudiantes. No sé si entra el profesor. Sí, ahí lo estamos viendo, profesor Jesús. A ver, lo escuchamos para ver el micro.
Eh, buenas, eh, buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, agradecer a Dios bastante la fe en nosotros para seguir encaminando con nuestros estudiantes, ¿no? Eh, Mi nombre, como me han mencionado, soy Jesús Paitán Rojas. He trabajado en el área de educación religiosa más de casi 7 años. El área ha sido una experiencia de mucho amor a Dios, y principalmente se refleja todo ello en nuestros jóvenes estudiantes, en aquellos jóvenes que ellos están en una etapa, ¿no?, de adolescencia, que ellos están conociendo en sí mismo, ¿no?, o su mundo en sí mismo. Y bueno, he sido profesor más en la zona rural, he caminado muchos tramos, ¿no?, con ese amor de enseñar a nuestros jóvenes de lo que es, ¿no?, la vida, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y todos los valores cristianos también. Mi experiencia, ¿no?, en este área de educación religiosa fue transmitir a los jóvenes que ellos, ¿no?, están siempre con Cristo, ¿no?, que ellos siempre van a estar encaminados hacia Cristo, ¿no? Y Cristo es un amigo para ellos. Yo siempre he conversado con mis alumnos, ¿no?, que Cristo siempre va a estar en todos los momentos que ellos pueden estar pasando, ¿no? Ahora que hoy en día, ¿no?, en la etapa de la adolescencia, a veces los jóvenes se sienten incomprendidos. Yo, con mis estudiantes que he estado en muchas instituciones, me he ganado la confianza de ser un amigo para ellos y transmitir bastante mi testimonio de vida, ¿no? Y también compartir, ¿no?, todo lo que es el encuentro con Cristo, ¿no? Que Cristo siempre va a estar en todo momento, en todas dificultades, y Él es el único camino en quien nosotros podemos confiar. Eh, bueno, ¿no?, dándole importancia al área de educación religiosa, pues el área de educación religiosa, ¿no?, nos va a permitir bastante establecer, pues, bastante hitos y perspectivas, ¿no?, reales para responder y fomentar, pues, ¿no?, estas cuestiones, ¿no?, brindando alternativas, pues, de vida y participación. El área de educación religiosa es muy importante para todos, ¿no?, para todo el ser humano. Es un área que hoy en día, ¿no?, estoy trabajando en una escuela y yo parto bastante con mis niños, enseñando bastante los valores cristianos, enseñando mediante las oraciones que Jesús siempre va a estar con nosotros. Y bueno, lo poco que he compartido, ¿no?, con ustedes, mi experiencia en este área, los estoy manifestando que verdaderamente es un camino de que debemos tener bastante fe, bastante decisión de, de encontrarnos con nuestros estudiantes para que ellos no se encuentran solos y que siempre Dios va a estar con ellos, ¿no? Y espero que pues mi testimonio, ¿no?, que he pasado durante esos años en el área de educación religiosa, pero como docente, ¿no? Y hoy en día estoy en mi especialidad de primaria, pero sigo estando siempre con el área de educación religiosa y siempre me ha gustado transmitir mi testimonio, ¿no?, de vida que he pasado con todos mis estudiantes, ¿no? Y también es algo muy importante para que ellos, los niños, van conociendo a Cristo. Muchas gracias con todos. Quizás para mí ha sido algo emocionante, quizás de transmitir mis experiencias que he trabajado en muchas instituciones, de compartir con muchos jóvenes, de escuchar a aquellos jóvenes
todo su vida, qué están pasando, sus problemas, dificultades, y yo siempre he estado acompañando a ellos, aconsejando, ¿no? Aconsejando que Cristo siempre va a estar con ellos y eso pues a los jóvenes les fortalece bastante porque no se sienten solos, ¿no? Y agradecer a todos, ¿no? Que me han escuchado, ¿no? Los presentes. Y también pues, ¿no? Hay que darle más valor a nuestra área de educación religiosa, porque es algo muy importante, donde nosotros vamos a enseñar muchos valores cristianos a nuestros jóvenes y también para uno mismo, para poder tener esa conciencia que somos nosotros hijos de Dios y, y, y como hijos de Dios debemos transmitir a Profesor, todas las personas profesor Jesús, atención disculpe. a cada uno de Ahí está. ustedes. Profesor Jesús, disculpe que lo interrumpa su testimonio, pero al parecer estamos teniendo algunos problemitas de conexión, pero hemos escuchado gran parte de él, gran parte de este testimonio, de esta vocación que usted nos está compartiendo desde su ser como maestro, ¿no? Hoy en día estamos celebrando, estamos compartiendo la Semana SER 2022. Y así como el profesor Rojas nos ha compartido su testimonio, tenemos un pequeño video preparado con mucho cariño desde la O de Huamachuco, donde también nos comparten algunas de sus experiencias que están trabajando durante esta semana. Profesor Renzo, por favor, si podemos compartir el video. Muy bien, esta es una plataforma que nos permite acercarnos a las regiones, acercarnos a las oficinas
diocesanas de educación católica y poder ver estos testimonios de cómo es tan importante el área de educación religiosa. Juan Carlos, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, comentarte, ¿no? Antes de continuar, que la patrona, la Virgen de la Altagracia, ¿no? Y como estos niños han ido ideando y pensando estas canciones me conmueve realmente, ¿no? Bueno, para no salirnos del tema, estamos ya en el segundo momento del día. Vamos a presentar un tema dentro de este seminario sobre la importancia de la educación religiosa, pero desde las ciencias teológicas y el magisterio de la Iglesia. Y para ello está con nosotros el magíster Enrique Revilla, que disertará este tema en este segundo día del SER 2022. Adelante, Merlin. Muy bien, le damos la bienvenida al magíster Enrique Revilla Figueroa, que hoy nos acompaña, y nos vamos a tomar unos minutos, Enrique, para poder hacer una presentación de usted, para que los maestros también puedan conocer un poquito más de usted. Bien, el profesor Enrique Revilla es magíster con mención en gestión de la educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando con mención en humanidades y cultura en la Universidad de Piura. Fue director de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia durante el año 2019 y 2020. Director de la Oficina de Planificación, Programación y Presupuesto de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico en el año 2007 al 2014. También el profesor Enrique fue coordinador general de Proyecto del Desarrollo Docente, proyecto realizado en el marco del convenio entre el Ministerio de Educación y la UNESCO. Oficina de Lima del 2015 al 2019. Y actualmente se desempeña como coordinador general del Departamento de Investigación y Extensión Educativa Pedro Poveda del Colegio Isabel Flores de Oliva. Le damos la bienvenida, Enrique, y le damos pase para su ponencia. Antes de continuar, y esto lo resaltamos en un diálogo previo, Enrique Revilla quería que dijéramos que es profesor de educación religiosa, ¿verdad? Sí, muy bien, creo que es lo principal. Muy bien, Muchísimas entonces ahora gracias. sí le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Un cariño y un saludo muy especial a todas y a todos los profesores de educación religiosa y todos los que están cercanos a esta área a lo largo de todo el Perú. Permítame, en primer lugar, agradecer a la ONDE, a la Oficina Nacional de Educación Católica, la invitación para poder estar con ustedes esta tarde-noche en la persona de Alfredo León, a quien le doy mi cordial saludo. De igual manera, agradecer a todos los que están facilitando el que hoy día podamos estar conectados, con un poco de frío acá en Lima, seguramente que también a lo largo del Perú con diferentes climas, pero lo más importante, con el calor de la fe que nos une y que nos compromete para poder seguir apostando por la formación de y los niños y jóvenes con las cuales interactuamos todos los días, ¿no? Permítame compartir la presentación con las cuales voy a interactuar con ustedes. Me parece sumamente importante el que la ONDE pueda promocionar este espacio de poner en valor algunas cuestiones que sobre todo rescaten el tema de la educación religiosa en estos tiempos, y qué mejor en esta semana de la educación religiosa ser 2022. Lo que se me ha pedido es que esta noche podamos un poco reflexionar juntos y juntas sobre la importancia de la educación religiosa, pero desde la teología y el magisterio de la Iglesia. Lo que yo les propongo son el poder compartir 4 aspectos o 4 puntos que, como siempre, el tiempo no nos permite ahondar como quisiéramos, pero que sí podemos presentar de una manera puntual para poder un poco reflexionar juntos sobre esta importancia, sobre todo en el punto 2 del magisterio y en el punto 3 de la teología, que hacen de que la educación religiosa hoy en día realmente siga vigente y tenga una trascendencia en la formación de las personas. Al final haremos una síntesis que permita un poco como
cuando ustedes están con sus estudiantes, podamos un poco recoger todo lo aprendido en el salón de clase y podamos llevarnos como algunas cuestiones a manera de síntesis. Quisiera comenzar un poco presentando el contexto en el cual creo que nos movemos actualmente. En marzo del 2021, con el compromiso de esta empresa que permite un poco hacer diagnósticos, que justamente fue Ixos Apoyo, se hizo una encuesta a nivel nacional que permitía trabajar algunos aspectos como religiosidad, sexualidad, política, y dentro de los resultados de esta encuesta a nivel nacional a personas por mayores de 18 años, tenemos en primer lugar en el país de que el Perú, ¿no? En general, se considera una sociedad peruana, un país creyente, ¿no? No solo católico, sino creyente. Por lo tanto, aquí están todas las personas que de una u otra manera creen en Dios, en una divinidad, ¿no? En un absoluto, ¿no? En un taita, ¿no? Que definitivamente lo que le permite tener un tipo de relación con una divinidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, también esta encuesta nos dice que para estas personas, que son por encima del 90% de los que se denominan que son creyentes en el país, pues la religión no es un tema secundario, sino que también es un tema fundamental porque afecta su vida, la vida de las personas. Entonces podríamos decir que de una u otra manera, el 90% de los peruanos, ¿no? Realmente tienen algún interés y alguna experiencia de relación con un Dios, y que esto también podría estar invitando a que la vida pueda de una u otra manera estar relacionada con esta relación, con esta divinidad. Más del 50% de estos creyentes, ¿no? Dice que ora, que reza, que tiene algún tipo de diálogo con Dios, pero lo interesante es que menos de este 50%, o sea, menos del 45%, expresan que no participan de un culto, de una liturgia, de un rito propiamente. Entonces, quizás este dato ya nos posibilita un escenario en la cual estamos evidenciando una relación personal, ¿no? De cada uno, de cada sujeto con esta divinidad. Por lo tanto, entramos en una dinámica de una religión más intimista, más individualista. Entonces, no hay tanto una pertenencia a una institución, a una comunidad, ¿no? Si bien hay alrededor del 45%, pero la gran mayoría estaría viviendo una experiencia mucho más personal. De este 90% que se denomina creyente en el país, el 65% prescribe que son católicos, ¿no? Que están en la Iglesia Católica, con todo lo que abraza seguramente este compromiso. Lo interesante de este Perú creyente es que cuando hablamos de todos los que creen en Dios, cuáles son los valores que más ellos resaltan, en primer lugar está el amor, la igualdad, el tema de la obediencia y el tema del perdón. Entonces, el amor como no solo un sentimiento, sino como una respuesta de adhesión a uno mismo y a los demás, definitivamente nos pone en igualdad de situación a todas y a todos, ¿no? Y es el principal valor que permite realmente un diálogo a todo nivel, a pesar de la creencia que se pueda tener. Entonces, estos son datos interesantes porque si bien es cierto que fueron aplicados en marzo del 2021 en tiempos de pandemia, hace más de un año, y que posiblemente en una situación donde la vida estaba siendo amenazada por diferentes aspectos, podría a lo mejor también generar algún tipo de vínculo con esta divinidad. Sin embargo, más allá de esta contextualización, podríamos decir que estamos en un escenario en comparación a otros países donde todavía el tema de la religión es importante para las personas, para los grupos, para nuestras comunidades. Bueno, todos ya sabemos en relación al área, ¿no? El área de educación religiosa,
tanto en la escuela pública como en la privada, es un área que es parte del currículo nacional de la educación básica. Si bien en inicial está incorporado en el área de personal social, pero en primaria y secundaria no, de todas maneras sigue teniendo 2 horas de presencia en la escuela pública fundamentalmente, y los profesores de religión son los que asumen el compromiso del desarrollo de esta área con las 2 competencias que nos prescribe el currículo nacional. Es cierto que en la escuela privada, aparte de estas 2 competencias, también sobre todo en las que pertenecen al Consorcio Católico, pueden estar impregnadas de la espiritualidad y el carisma, seguramente, de la congregación o la institución religiosa, que también es un poco la que lidera o gesta esta institución educativa. Entonces, un panorama muy general de quiénes somos los peruanos con referencia al tema de la religiosidad. El segundo punto que yo quisiera compartirles esta tarde es un poco presentar a lo largo del tiempo algunas frases del magisterio de la Iglesia, sea de alguna congregación para la doctrina de la fe, sea de algún encuentro ecuménico como el Concilio Vaticano II, o fundamentalmente de la voz de los papas que hemos tenido, que al final también nos hablan sobre el tema de la educación religiosa. Y detenernos en cada uno de estos textos para ver cuáles son aquellas ideas, fuerzas que nos pueden validar en nuestra práctica como profesores de religión, ahí donde nos encontramos. Es interesante cómo estos textos que les voy a presentar, a lo largo del tiempo, quizás de década en década, ha ido como confirmando y subrayando cómo debemos entender la educación religiosa a pesar de la época. Porque hay una cuestión sustancial y el magisterio en esto es muy claro. Quizás alguna fuente lo precisa de una manera distinta, pero al final de la síntesis nos vamos a dar cuenta que hay una línea histórica del magisterio que tiene muy claro, ¿no?, que cómo debería entenderse al menos el curso o el área o el compromiso del desarrollo de la religiosidad en las personas. El primer texto, nos vamos a esta declaración del Vaticano II en 1965. Y podemos leer juntos un extracto de esta declaración. Nos dice: se considera que la educación busca en los estudiantes desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales. Asimismo, señala que los estudiantes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y aceptarlos con adhesión personal, y también a que se les estimule a conocer y amar a Dios. Más adelante, dice el documento, también la educación debe de procurar cuidadosamente la educación moral y religiosa de todos sus hijos. Podríamos hacer un ejercicio si estuviéramos en la presencialidad y decirles cuál es la idea central que ustedes reconocen en el texto. ¿Cuál es la palabra o cuál es la expresión que ustedes subrayarían y les parece realmente significativo en este texto de la Gravísimos Educationis del año 1965? Quizás algunos de ustedes ya habían nacido, ¿no? Otros todavía no, pero un encuentro donde también se cambia el modelo eclesial y que definitivamente nos habla de educación. Y creo que una de las ideas centrales de este texto, fundamentalmente, es que estamos hablando de cómo es importante en el desarrollo de la persona, no solamente algún aspecto de ella, sino lo que dice justamente el documento, las condiciones físicas, morales e intelectuales. Pero más abajo dice el documento de que también hablamos de esa dimensión de carácter religioso, de carácter moral, de carácter espiritual, de carácter trascendente. Por lo tanto,
cuando enseñamos la educación religiosa, mis queridos colegas, es que no solamente vemos a la persona como creyente, y nos dice aquí este documento, sino que la vemos como una integralidad. Porque a la hora de enseñar religión, no solo nos importa que ore, que se relacione con Dios, sino también nos importa que esté bien de salud, que pueda también desarrollar las capacidades, a lo mejor de análisis, cuando le presentamos alguna fuente escrita. También nos interesa que sea una buena persona, y por eso habla del tema de la educación moral, que pueda tener un recto obrar, ¿no? Que pueda también en algún momento, a lo mejor, ¿por qué no comprometerse con algún grupo que necesita un mayor apoyo? Entonces, esta mirada a la persona en todas sus dimensiones. Entonces, enseñar religión es como Jesús cuando pasaba por las calles de Jericó o de Belén o de Nazaret y le interesaba cómo se sentían las personas y por eso las miraba y las tocaba, si habían comido o no habían comido cuando se encuentra con sus apóstoles, si estaban felices o estaban tristes. No, esto que nos decía hace un momento Jesús en su testimonio, ¿no? Esto, yo estoy con mis alumnos porque se sienten incomprendidos, decía, o al final los acompaño, ¿no? Les doy alternativas de vida, es lo que había notado del testimonio de Jesús que nos compartió hace un momento. Entonces, este texto ya nos dice un poco cuál es esta mirada abarcativa del área de educación religiosa en cuanto a que no solamente desarrollo esa dimensión espiritual, que es la esencia del área, sino es toda la persona, porque somos una integralidad y porque también es importante las otras dimensiones que definitivamente otras áreas también afectan en su desarrollo. Un segundo texto avanzando un poco más, ya no estamos en 1965, sino saltamos a 1977, la famosa Congregación para la Educación Católica nos dice lo siguiente: la educación es la que permite hacer la doble síntesis entre fe y cultura, y fe y vida. Por ello, tiene como finalidad el entronque personal de todo el ser con la persona de Cristo, siendo así la acción educadora orientar al alumno hacia una opción consciente de vivir responsable y coherentemente la vida. El documento indica también que la educación religiosa escolar debe ser impartida de manera explícita y sistemática, cuyo contenido central es enseñar la doctrina evangélica tal como es transmitida por la Iglesia Católica. Igual, ¿cuáles son las ideas que podemos rescatar de este texto? Ustedes están ahí detrás de la pantalla, así que volvemos a mirar un poco el texto y cuál podrá ser aquella idea clave, porque todo es importante, que nos presenta en 1977 la Congregación para la Educación Católica. ¿Cuál creen que pueda ser? Vamos a ver una primera, que yo creo que podría ser, ustedes también pueden subrayar las que ustedes consideren, es esta aserción sobre la doble síntesis entre fe y cultura y fe y vida. Miren, esta expresión es muy potente y ya se lo dijo en 1977. Fe, cultura o fe, culturas. Fe, vida. Muchas veces, cuando hemos dictado religión, hemos escuchado que a veces cuando se enseña religión, pareciera que solamente enseñamos cosas que se quedan en la mente, que se quedan en el corazón, pero cuando van a la vida práctica, al día a día, no pasa nada. Y a veces hemos dicho, pero ¿cómo podemos entender que se ha pasado por una experiencia religiosa
por una experiencia de fe, que después miremos la vida de las personas y sintamos tanta incoherencia? ¿O cómo puede ser que haya tantos actos de injusticia o actos de marginación o de acciones contra la vida si es que a lo mejor se denominan personas creyentes? ¿O dónde están los creyentes, eso más del 90% que les presentaba al inicio, y que hoy en día vivimos una situación como la que vivimos en el país, por ejemplo, ante temas de corrupción a todo nivel, desde el ciudadano más común y corriente hasta las altas esferas del poder, y a lo mejor no decimos nada o simplemente nos quedamos callados? Entonces, esta idea de que la educación permite hacer la doble síntesis, es decir, diálogo entre la fe y las culturas y entre la fe y la vida, es en concreto como cuando enseñamos religión, iluminamos, damos razones, discernimos, ayudamos a discernir a las personas para que cuando actúen en el día a día, actúen desde criterios de fe. Entonces, pareciera que hay un divorcio, una separación entre la fe con las diferentes manifestaciones culturales. Pareciera que hay un divorcio entre la fe y la forma como yo vivo en el día a día. Creo en Dios, pero estoy peleado con mi compañero, con mi colega de colegio. Sigo a Jesús y me llamo cristiano, pero a lo mejor no dialogo en la familia, impongo las cosas porque considero que soy la única autoridad. Entonces, este documento nos dice que la fe es vida y que la fe nos acerca a comprender las culturas. Y cuando hablamos de las culturas, son todas las manifestaciones que la persona humana puede realmente crear, vivir, generar, innovar en la vida de familia, en la vida pública, en la vida social, en la vida comunitaria. Entonces, la fe se vive como Jesús la vivió en las calles, en todos los lugares donde me encuentro. Y a eso hay que acostumbrar justamente a los estudiantes el poder comprender esta dimensión de la fe que dialoga con todas estas culturas. Otra idea que yo creo que definitivamente nos puede también poner en jaque en este texto es que esta enseñanza de la educación no es esporádica, sino que es al final, está impartida de manera explícita y sistemática. Por lo tanto, la educación de la fe no solamente se hace en las festividades religiosas, no. También no se hace solamente cuando hay alguna solemnidad en el calendario litúrgico o cuando definitivamente hay una fiesta patronal. De manera explícita y sistemática. Es decir, evidente, sin temor, frontal, pero a lo largo de todo el año escolar. Siempre. Entonces, cuando yo trabajo un contenido X, no el que sea, según el que me toca, seguramente en mi programación, siempre de una u otra manera, el contenido que es un medio tiene que ayudar a que esta persona mejore su experiencia. Mejore o ayude a este diálogo entre la fe y las culturas, entre la fe y la vida. A veces nos pasa de que centramos la educación religiosa en cuestiones que tienen que ver más con ritos, con festividades, ¿no? Y le damos mayor realce a esos momentos, y puede pasar que en el día a día de la educación religiosa puede haber un estudiante que esté enfermo,
o un estudiante que perdió a un ser querido, o un estudiante que se siente excluido por el grupo. Y esos son los momentos en los cuales también son signos de tiempo que seguramente el Señor nos pone frente a nosotros para generar experiencias de vida desde la fe. Entonces, un segundo texto, hemos volado hasta 1977 y vamos a ver a qué época más podemos llegar. 1988. Y miramos nuevamente la Congregación para la Educación Católica. ¿Qué nos dice este texto? Dice, la educación religiosa escolar es la enseñanza de la racionalidad que distingue y motiva la elección cristiana del creyente y antes aún la experiencia religiosa del ser humano en cuanto tal. Aquí hay una palabra que a mí me parece clave y seguramente ustedes ya lo identificaron, que es el tema justamente de la racionalidad. La educación religiosa no es filosofía, pero la educación religiosa sí dialoga con la filosofía. ¿Por qué? Porque la educación religiosa ayuda al creyente a dar razones del por qué y el para qué cree. Nuestra fe o la fe que nosotros desarrollamos en los estudiantes no es una fe ciega, no es una fe por tradición simplemente, no solamente porque la familia los inició. Muy bien que así ha sido. Conforme va pasando el tiempo, inclusive desde muy pequeño, desde inicial, ayudamos a que la persona, que el estudiante descubra cuáles son esas razones por las cuales hay que ser solidario, esas razones por las cuales hay que construir el bien común y no el bien personal, cuáles son esas razones por las cuales definitivamente hay que vivir hoy en día con los sentimientos de Jesús. ¿Por qué todos somos iglesia? ¿Por qué el valor de la caridad y de la esperanza siguen siendo vigentes en estos tiempos? ¿Y por qué tanto el Papa insiste en el valor de la esperanza? ¿Por qué la ciencia no anula nada, sino que más bien dialoga con la fe y permite más bien complementar respuestas para comprender mejores situaciones del mundo o de la vida? Entonces, la fe no es una cuestión simplemente espontánea, no es solamente un don de Dios, lo es, pero también encuentra preguntas, sustentos, argumentos que le permiten, como dirían a la patrística en aquellos tiempos, defenderla, compartirla, explicarla. Entonces, este tema de la racionalidad. A veces a los estudiantes hay que ayudar. ¿Y por qué? Entonces, cuando se le hace una plana o una tarea o una ficha o una guía, a veces las respuestas son automáticas. Y muchas veces en nuestra experiencia de fe, nos han dicho que hay cuestiones que son simplemente dogmas y que porque son dogmas, bueno, hay que creerles y punto. Pero también los dogmas fueron dados en un tiempo histórico por algunas personas, en un contexto determinado. Encuentran también seguramente una lógica, encuentran un sustento de fondo. Recuerden que nuestra fe es encarnada y por lo tanto es histórica también. Entonces, este texto de 1988, y estamos llegando al año 2000, así que un poquito de paciencia. Ya la figura nos pone frente a un personaje muy querido por los jóvenes, muy querido por nosotros. Estuvo en el Perú en 2 visitas, si no me equivoco. Ya santo ahora, San Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo II, en un discurso, en un simposio de educación religiosa escolar en la escuela pública. Es como si estuviera ahorita y el Papa hablara. O sea, dirigido a profesores de religión, el año 1991. ¿Qué nos dijo el Papa? Esta educación, en primer lugar,
promueve a la persona humana. Por ello brinda ayuda al estudiante para reconocer el elemento religioso como factor insustituible para su crecimiento en humanidad y libertad. En segundo lugar, se busca promover el conocimiento y el encuentro con el contenido de la fe cristiana según los métodos propios de la escuela y como hecho cultural. El Papa señala que se debe dar a conocer de manera documentada y con espíritu abierto al diálogo el patrimonio objetivo del cristianismo según la interpretación auténtica de la Iglesia Católica. Agrega el Santo Padre que el centro de la educación religiosa escolar es la persona humana. Qué interesante ese texto. Qué sabias palabras del Santo Padre. La persona humana. Y volvemos al texto de la Gravísimos Educación. La persona humana en toda su complejidad. Por lo tanto, la idea fuerza es este tema de la persona. La educación religiosa o las clases de religión son un espacio de humanismo puro. Las clases de religión son un espacio para que las personas se sientan eso, más personas, valoradas, reconocidas, desde el nombre como los llamamos, desde cómo los miramos, desde cómo generamos un trabajo en grupo, desde cómo generamos un clima óptimo para que todos se escuchen, dialoguen, hagan silencio, se apoyen, se solidaricen, pidan por los unos y los otros, reconozcan lo bueno de los otros. Las clases de religión son humanismo puro. Porque lo que buscamos es que justamente la religión, la fe, al final, ¿qué cosa haga? Revista de los sentimientos de Jesús a la persona y se encarne en la historia, en la persona, en el corazón de cada ciudadano, de cada estudiante. Y por eso es que el profesor de religión, la profesora de religión, es una experta en relaciones humanas. Experta. Porque buscamos justamente esta promoción de la persona humana que nos habla el Papa. También podríamos decir que promovemos el conocimiento y hay un contenido que es el contenido de la fe cristiana, el que nos ayuda a hacer este proceso. Por eso Jesús es el modelo. Por eso la iglesia es el prototipo, como los primeros cristianos, de comunidad. Esta es un poco la utopía, esta es la propuesta. El Directorio General para la Catequesis de la Congregación para el Clero, el año 1997, nos indica que la educación religiosa escolar es una forma del ministerio de la palabra, distinta de la catequesis. Por ello tiene como finalidad ser presente el Evangelio en el proceso personal de asimilación sistemática y crítica de la cultura en el estudiante. Por lo tanto, busca depositar el fermento dinamizador del Evangelio en el proceso escolar. Palabra clave. Distinta a la catequesis. En la escuela pública asisten, sí o no, estudiantes que no solamente son católicos, o estudiantes con tradición católica, pero con diferentes experiencias. Nosotros no buscamos adeptos al dictar religión. No buscamos bautizos. Lo que buscamos es que sean más personas humanas, a ejemplo de Jesús, y que tengan una relación más cercana con Dios, para que se sientan hijos queridos y promuevan un mundo distinto y se comprometan con un mundo distinto. ¿Que hay que hacer experiencias de catequesis? Ah, claro, si nos posibilitan también, por supuesto, pero no somos la prolongación de la parroquia. La escuela no es la prolongación de la parroquia. Distinto será si es una escuela parroquial,
o si es una escuela católica propiamente, confesional. Pero en la escuela pública hay pluralidad, hay diversidad. Y si así es dada la religión, segurísimo que ninguno se exonera. Porque lo va a ayudar a ser mejor persona. Otro gran Santo Padre, Benedicto XVI, ya el 2009, en un discurso a un grupo de profesores de religión de escuelas italianas, ¿qué les dice a los profesores de religión? Y sientan estas palabras del Papa para ustedes. La educación religiosa escolar es la enseñanza de la dimensión religiosa. Esta es la apertura fundamental al otro y al misterio que preside toda relación y todo encuentro entre los seres humanos. La dimensión religiosa hace al hombre más hombre. Las clases de religión deben ser laboratorios de cultura y humanidad. Y lograr con ello ensanchar los espacios de nuestra racionalidad para desarrollar la personalidad libre para una vivencia humana completa y bien preparada. Subrayamos todo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es el desarrollo de esta dimensión religiosa? Esta dimensión trascendente del ser humano, ¿no? Esta apertura al otro, a lo absoluto, a una divinidad. Este diálogo con este ser supremo, que al final no solo lo encuentro fuera de, sino dentro de mí, en lo más profundo del corazón. Nuestro Santo Padre actual, ¿no? Que en la Fratelli Tutti, el año 2020, o sea, ya estamos ahorita, en el número 87, dice lo siguiente. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud, si no es en la entrega sincera a sí mismo, es de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad, si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Experiencias de fraternidad. La educación religiosa, encuentro con los otros. No hay forma de ser feliz si no es entregando la vida por los demás como lo hizo Jesús. Ahí radica el secreto, nos dice el Papa, de la felicidad. Les voy a dejar esto después para que lo vean y escuchen al Papa en este enlace, que en un encuentro también de un discurso a los profesores de religión el año 21, casi las mismas palabras anteriores se lo dice, pero es distinto escuchar mismo al Santo Padre. ¿Qué nos aporta la teología? Hasta ahí han sido textos del magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos aporta la teología? Y en una sola diapositiva se las puedo presentar. La teología ayuda a que la escuela, la mediación escolar, pueda cumplir con sus propósitos. Porque si la escuela en el fondo lo que busca es formar a las personas, pero no las forma por sí solas, sino que la forma para el bien común. Por lo tanto, la teología, como ciencia o como disciplina, dirán algunos, ayuda desde sus diferentes entradas y dimensiones a que realmente pueda comprenderse desde la fe este proceso de gestar una escuela. Y esta teología, al final también,
dialoga con las diferentes disciplinas para que le ayuden en este proceso. Dialoga con la antropología. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiere es que las personas sean plenas y que quiere al final de que el ser humano, lo que decía el texto, sea humano. Dialoga con la sociología, porque también la teología, al final, con esta ciencia, quiere construir comunidades, sociedades equitativas, fraternas. Dialoga con la psicología, porque permite también al final el reconocimiento de la evolución, de cómo las personas se van haciendo en el tiempo y cómo también van construyéndose desde su propio ser en relación con los contextos. Dialoga con la pedagogía porque también le pregunta a la pedagogía cómo aprenden las personas y cómo hay que hacer para que los procesos de enseñanza y aprendizaje puedan garantizar experiencias de fe. Y dialoga con la epistemología porque también al final lo que busca es justamente vínculos, un currículo, un conocimiento que permite un diálogo interdisciplinar con otras ramas del saber. Pero también la teología lo que busca debe ser carismática, una teología que anuncia las verdades, una teología del discernimiento, una teología de la misericordia y una teología de la acogida. Una teología humanizada, una teología que nos permite definitivamente tener elementos para poder saber cómo entrar en la escuela y cuál debe ser un poco nuestra bandera. Por lo tanto, la teología ayuda al acto educativo. La teología nos permite una interpretación crítica de la realidad desde los valores evangélicos, teológicos, y la teología también nos permite crear una nueva cultura. Por eso que es importante cuando nos formamos para profesores de religión, la cristología, la eclesiología, la antropología religiosa, ¿no? Hemos estudiado historia de la salvación, Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque son ramas de ella misma que nos permiten al final el poder ofrecer desde estas fuentes, ¿no? Aquellas situaciones que le van a permitir al estudiante el poder definitivamente fundamentar y descubrir mejor su experiencia. A manera de síntesis, porque se nos fue el tiempo. ¿Cuáles son aquellas ideas que podríamos un poco, de todo esto que hemos un poco conocido hoy día, compartido, y podríamos decir, estas son como ideas claves que al menos las voy a poner en el corazón, las voy a ofrecer a Dios y a ver, o simplemente lo voy a agradecer porque ustedes ya son testimonio, ustedes ya tienen una práctica de años, tienen un compromiso con sus estudiantes que seguramente se convierte esta presentación más bien en un acto de agradecimiento a Dios por la vocación recibida. Una primera idea es que, o las presento todas de golpe, es que la educación religiosa promueve este diálogo entre la fe con las culturas y la fe y la vida. No hay religión para el intimismo. No hay religión solamente para mi grupo de amigos. La educación religiosa, la formación de la dimensión religiosa pasa por el compromiso con el día a día. En el transporte, cuando me relaciono y veo la necesidad de atender a alguien, en la cola, cuando respeto y soy coherente y sé que debo respetar mi turno, en el cable, porque sé que definitivamente hay un costo y no por lo bajo busco no pagarlo. La religión, fe y vida. La religión ilumina la vida, compromete la vida. Desde unos valores evangélicos y desde una adhesión a la persona de Jesús. Segunda idea, la religión, la educación religiosa, maestra en humanidad. Tercera idea, la educación religiosa desarrolla la dimensión religiosa, esta relación con el otro, con lo trascendente, con lo absoluto. Cuarta idea, la educación religiosa fundamenta la fe. Esta racionalidad, estas razones por qué y para qué creo. La educación religiosa, una quinta idea, no es catequesis, pero solamente es pedagogía religiosa.
con algunos componentes de la catequesis, claro que sí, pero es pedagogía religiosa, es decir, cómo se aprende la fe desde la pedagogía. Y por último, la educación religiosa promueve el conocimiento de la experiencia cristiana. Y para eso están los contenidos, que seguramente nosotros los conocemos muy bien porque los desarrollamos con los chicos todos los días. Pero ojo, el contenido no es el fin. El contenido es el medio que me provoca todos los puntos que están encima del contenido. Para terminar, todo esto no es solamente en una encerrona entre todos los que creen y que todos los que son de religión, solo el equipo de religión y solo los que son católicos, sino que todo esto es porque al final se da en una cultura que es la escuela. Y por lo tanto, la educación religiosa también ayuda a que esa escuela sea más humana, más solidaria, más comunitaria, que esa escuela sea más transparente, donde se garanticen los derechos, una escuela plural, abierta, donde se respeta a los demás, donde hay tolerancia. Entonces, el profesor de religión, la profesora de religión, no solamente es responsable de su área, sino que también con sus estudiantes, el primer lugar de testimonio y de generación de vínculos al estilo de los primeros cristianos será en el propio ámbito escolar. Bueno, les dejo ahí algunas fuentes que pueden complementar lo que definitivamente de una u otra manera hemos presentado y abierto a cualquier comentario o pregunta. Muy bien. Estamos realmente muy agradecidos con la intervención del magíster Enrique Revilla, esperando que podamos encontrar eco en los participantes. Yo quiero aprovechar para leer algunos de los comentarios, ¿no? Un poco para ir matizando este momento. Dice, es una semana donde reflexionamos sobre nuestro compromiso como docentes. Me parece muy importante estos documentos. A veces nos quedamos solo en conocimiento y no vamos a la vida, ¿no? Una idea muy importante, ¿no? La conexión con la vida, ¿no? Bonitas palabras, bonitos textos, pero cero en vida, ¿no? Entonces, dejamos la palabra a Enrique Revilla y también para que de repente a mano levantada, los que están aquí en el Zoom y los que están a través de las plataformas del Facebook puedan ir manifestando sus inquietudes, sus sugerencias. Adelante, profesor Enrique. Importantísimo, Juan Carlos, lo que señalas y el comentario que se ha hecho, ¿no? Yo recuerdo mucho de las clases de religión. Yo trabajé en el Colegio Guadalupe, que está en Alfonso Ugarte, en el centro de Lima, para los que conocen Lima. Y cuando ya pasan los años y se encuentra con los exalumnos, y los exalumnos lo que más recuerdan de una clase de religión no son los contenidos, sino las experiencias. Entonces recuerdan cuando los visitaste, cuando estuvieron enfermos, recuerdan cuando se jugaba al deporte y tú estabas presente con ellos, recuerdan cuando los escuchabas o dialogabas o simplemente a veces no dabas muchas cosas más que poner el hombro y escuchar, ¿no? Entonces yo creo que el cristianismo y la educación religiosa fundamentalmente se centra en eso y el Papa nos invita en esta revolución de la esperanza, pero también habla de esta revolución de una nueva cultura centrada en la humanidad de Cristo. Entonces es lo que ustedes hacen, colegas, lo que ustedes hacen todos los días, cuando preparan sus clases con tanto cariño, cuando van al aula y los saludan alegremente, a pesar que estamos en situaciones complicadas, muy difíciles en el país y en todo el mundo. Pero cuando ustedes, colegas, a pesar de sus dificultades personales, familiares, de salud, de economía, están ahí, en primera plana, entregando la vida, escuchando a cada uno, dándoles esperanza para que sigan adelante, diciéndoles que valen mucho. Pero también cuando ustedes, definitivamente, cuando bailan, cuando comen, cuando van al cine, cuando los ven en el mercado, también los ven
con cristianismo puro, cuando lo ven que también ustedes son testimonios, no solo en la clase de religión, sino cuando nos movemos en cualquier escenario y en cualquier circunstancia. La religión es eso, es un compromiso con la vida misma. Entonces, sí, Juan Carlos, creo que esta es una frase muy importante que nos debe interpelar, primero a mí mismo, de cuánto la religión pasa por nuestra vida personal y por la vida de los otros. Es muy cierto, has dado un punto importante, es un llamado, también estamos llamados a conversión, no para estar tristes, sino porque conversión es un camino para volvernos a Dios, que tomar conciencia que el aporte de la teología es recordar que lo que hacemos es para Dios, ¿no? Verlo en todas las cosas. Qué bonita charla, qué bonita experiencia que nos han compartido, qué excelente el testimonio que nos dio el profesor Jesús, y que realmente yo sí no quería dejar de pasar este comentario, porque en estas cosas que son tan pequeñitas, el reino de Dios se va haciendo inmenso en el corazón de nuestros estudiantes, y en nuestro propio corazón somos testigos de la acción de Dios. Muchísimas gracias por tu tema, y esperamos tenerte pronto con nosotros. Las gracias a ustedes por permitirme compartir mi experiencia, pero fortalecerme también. Veo las pantallas apagadas, pero me emociona porque sé que detrás de cada nombre hay toda una historia, todo un profesor, una profesora comprometida con la causa que lo enverga, y eso para mí es sinónimo de mucha emoción y de mucho agradecimiento. Así que las gracias a ustedes y adelante. Muy bien, gracias. Bien, sí, realmente sería muy bueno que podamos encender nuestras cámaras para mirarnos un poco, si es que no se cae la conectividad, ¿no? Yo, antes de dar pase al profesor Renzo, que nos va a pasar un spot, agradecer la participación de cada uno de los que estamos aquí participando, conectados por el Facebook Live, conectados por el Zoom, pero conectados con el Espíritu de Dios en esta misión tan hermosa que estamos homenajeando y recordando en este Ser 2022, ¿no? Bendito sea Dios que nos ha llamado a esta misión tan hermosa, tan sublime, de anunciar su palabra, de anunciar su reino, y ese llamado a convertirnos. Siempre, 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 para que seamos humanos y para que podamos humanizar a nuestros estudiantes y a sus familias. Bien, voy a darle pase al profesor Renzo. Queríamos dejar un poquito de suspenso el día de mañana. Tocan los grupos de ODEC 5 y 7. Van a traernos actividades, ¿no? Van a traernos un testimonio, así que vamos a quedar ahí en suspenso para que los que nos están viendo pues no se la pierdan. Les recordamos que están abiertas las inscripciones al 8º Congreso Internacional de Educación Religiosa, así que están cordialmente invitados a participar en los 4 días del Congreso, del 4 al 7 de octubre. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Renzo, adelante.